Hay personas que nacieron para cambiar la historia a donde quiera que pisen, y Luis Enrique sabe muy bien que él es una de ellas. 2025 no es cualquier año para él. A 10 años de su primera gran hazaña con el Barça, hoy una década después está a solo un paso de repetirla con el Paris Saint-Germain. Esto sin la necesidad de tener a figuras como Mbappé, Neymar o Messi a su lado. Sin embargo, la historia que conoceremos a continuación va mucho, pero mucho más allá de este contexto deportivo. La vida de Luis Enrique va más allá de los títulos. Hoy se cumplen 10 años de aquel momento cuando entre amor y sonrisa su pequeña princesa se robaría las miradas del mundo. Su hija Shana se convertiría en la princesa de Cataluña al ondear esta bandera en medio de las celebraciones con el Barça. Al poco tiempo, dicha princesa cerraría los ojos para siempre cuando el mismo Luis Enrique la tenía entre sus brazos. Hoy conoceremos una historia de superación personal como muy pocas. ¿Cómo le dices a un padre que siga adelante cuando pierde a su hija? Pues hoy, a través de su historia, conoceremos su admirable filosofía de vida y por supuesto repasaremos su trayectoria completa como jugador y luego también como entrenador. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Luis Enrique Martínez nació el 8 de mayo del año 1970 en Gijón, Austria, España. Creció en un barrio obrero junto a sus padres y dos hermanas. Desde pequeño el fútbol no siempre fue su pasión, escuchen. Luis Enrique no soñaba con patear sino con encestar la pelota. Sí, quería dedicarse al básquet, pero su falta de altura lo llevó a aceptar su realidad. Sus hermanas mayores lo incentivaron a que mejor optase por el fútbol. Y a los 11 años ingresó a la cantera del Sporting de Gijón. Allí conocería a su gran amigo de toda la vida, Abelardo Fernández, una dupla que destacó en dicha cantera. Por ello decidieron subirlos a ambos de categoría. Luis Enrique sería ascendido al primer equipo del Sporting. Para el año 1991 llevó a ese humilde Sporting a clasificarse a la mismísima Europa League, una gran hazaña para clubes tan inferiores como este. Luis Enrique, de mediapunta y jugando también de interior derecho, logró marcar 18 goles y 22 asistencias de gol en ese año, cifras anormales para una figura proveniente de aquel cabizbajo equipo. Esto reventó las alertas de grandes clubes en España y la casa rey, como lo es el Real Madrid, desearía con su fichaje. Esto para contrarrestar a la poderosa Barcelona del Dream Team de Don Johan Cruyff. Mientras un puberto Pep Guardiola alzaba su primera Champions con el Barça, Luis Enrique llegaba a la Casa Blanca para medir fuerzas contra su futuro amigo, pero al disputar su primer año se encontró con la idea de que lo iban a colocar atrás, de mediocampo contensivo y casi de defensa central, algo que no le habían dicho al momento cuando lo firmaban. Luis Enrique era más ofensivo y por ende jugando atrás poco a poco se estancaría. Venía de marcar casi 20 goles y en su primer año con el Madrid apenas si metió 4. Sin embargo, para el año 92 tuvo su primer momento de gloria. Tanto Guardiola como Luis Enrique y su amigo de infancia Abelardo unieron fuerzas para darle la primera medalla dorada a la selección española en unos Juegos Olímpicos. Luis Enrique marcaría uno en la goleada 4-0 ante los colombianos y vencieron en la final a Polonia 3-2. Estas olimpiadas lo llevó a acercarse mucho más a Guardiola, quien poco a poco lo iría convenciendo con la idea de que en el Barça su talento sería más valorado. Sin embargo, Luis Enrique prefirió esperar. Para el año 94, esa selección que venía de ganar las olimpiadas ahora se preparaba para la mítica Copa del Mundo
mundo en los Estados Unidos. España venía fuerte, pero Italia también. Ambas naciones chocarían en los cuartos de final para un infartante partido donde a Luis Enrique le meterían un codazo en la nariz. Esto justo antes de poder cabecear el posible centro para el gol del empate. Tassotti de Italia fue afortunado de que el VAR aún le faltaba mucho para existir. El árbitro estaba como Shakira, así, sordo, ciego y mudo. Luis Enrique, con la cara toda bañada en sangre, le protestaba al juez y tristemente no hubo justicia, no hubo penal. En esa tarde España empataría para el 1-1, pero luego el mítico Roberto Baggio desempató el encuentro con un semejante golazo a tan solo 2 minutos antes del pitazo final. Luis Enrique se regresaba a su casa sin mundial y con su nariz guindando. Sin embargo, no tocaba de otra que seguir. En el Madrid ya estaba hastiado de que lo cambiasen de posición a cada momento. Al entrenador no le podían reclamar nada, ya que pues lo que hacía le resultaba bien. Ganó la Liga Española del 95 y golearon al Barça 5-0. Muy bien por el Madrid, pero aún así Luis Enrique sentía que no estaba siendo valorado. Sus números y trayectoria a nivel individual pendían de un hilo. Al año siguiente al Madrid no le fue muy bien y pretendían echarle la culpa a él de ciertos errores. Esto lo llevó a hartarse de vestir la camiseta blanca para ahora convertirse en uno de los primeros Judas de este deporte. Luis Enrique hablaría con su amigo Guardiola y Guardiola le daría la noticia al mítico Johan Cruyff de que Luis Enrique quería cambiar de bando. A pesar de que Johan Cruyff ya iba de salida como entrenador, hizo todo lo posible para que la directiva blaugrana se trajesen a Luis Enrique, y allí veríamos cómo en la temporada del 97 Luis Enrique, con una sonrisa de oreja a oreja, se volvería un culé más. En el Madrid verían esto como una intolerable traición. Antes de Figo, Luis Enrique sería visto como el primer Judas del fútbol. Aunque amigos, creo que siempre es bueno conocer ambas caras de la historia, y es que había una sola verdad. La carrera de Luis Enrique hace rato que se venía estancando en la Casa Blanca. Con el Barça, Luis Enrique comenzó a sonreír. Sería un pilar de aquel breve tridente que formó junto al mismísimo Ronaldo Nazario y Luis Figo. Pasó de no meter ni un gol a meter 26 en su debut con el Barça. Alzaría la Supercopa y Recopa de Europa, la Copa del Rey y la Supercopa de España en ese 97. Y luego, junto a Rivaldo en las temporadas siguientes, alzaría su segunda liga y su segunda Copa del Rey. Fueron 115 goles en su paso con el Barça. Varios de ellos se los metería al Madrid y para más se los celebraba psicópatamente en pleno Bernabéu. Luis Enrique presenció un cambio generacional importante. El mal manejo de Louis van Gaal como entrenador por poco hundía en una sequía al equipo blaugrana. Como lo dije, el cambio generacional llegaba y en el 2004 un Luis Enrique de 34 años sabía bien que su ciclo como jugador se había terminado. Ni de broma iba a poder seguirle el ritmo de juego a un Ronaldinho endemoniado que venía a quedarse con el mundo. Luis Enrique colgaba sus botines, pero tanto él como Guardiola y Mourinho ya se estaban convirtiendo en los rostros de los nuevos entrenadores del futuro. De hecho, Mourinho ya tenía varios años entrenando, pero ahora a Luis Enrique le tocaba formarse para ello. Sin embargo, en los próximos 4 años Luis Enrique optó por casarse y formar una familia. Para el 2009, cuando Guardiola estaba haciendo destrozos con el sextete de Messi, a Luis Enrique le ofrecieron dirigir a la Barcelona B. En ese año nacería la luz de sus ojos, sí, una pequeña
pequeña llamada Xana Martínez, la tierna princesa de Cataluña, de la cual hablaremos más adelante. Con el Barça B, Luis Enrique pretendía seguir los pasos de Guardiola, llevó al equipo a ascender de divisiones en las inferiores. Luis Enrique sería quien descubriría a figuras como Sergi Roberto y a Thiago Alcántara. Estuvo 3 años allí y ahora se sentía preparado para asumir el mando de un club de élite, la Roma. Sí, la Roma de un legendario Francesco Totti decidió apostar por él. En Italia, Luis Enrique descubriría lo difícil que es lidiar con un vestuario adulto. Le fue mal en ese primer año, le faltaba experiencia o una identidad propia como entrenador, por ello renunció al club italiano antes de que finalizara la temporada. Además confesó que a sus 43 años de edad le afectaba el estar tan lejos de su hogar, se estaba perdiendo los primeros años de la pequeña Xana y por ende prefirió regresar a España. Comenzaría de nuevo desde abajo, dirigiendo a un club más humilde como lo fue el Celta de Vigo, y con ese Celta de Vigo daría sorpresas. Quizás no tenían una plantilla de ensueño, pero por lo menos le sirvió para frustrarle la liga al Madrid, derrotándolos 2-1 en la temporada del 2013-2014. Este partido sirvió para que el Madrid se estancara en el tercer lugar cuando ya venían en la punta. Su crecimiento como técnico era notorio y ahora la directiva del Barça lo ficharía como nuevo entrenador del equipo en el 2014, justo a 10 años de su retiro como jugador. Luis Enrique se preparaba para la temporada más gloriosa de su vida. Ese fue el año Prime, el último glorioso año de aquella Barcelona que muchos extrañamos. Sí, la MSN blaugrana de Luis Enrique, Messi, Neymar y Suárez en su más bestial Prime. Pero déjenme decirle que antes de todas las glorias, primero las sombras llegarían a apoderarse del vestuario culé. Luis Enrique al llegar quería hacer una especie de revolución en su primer año, cambiando por completo el sistema táctico que había dejado el antiguo técnico el Tata Martino, otro de los entrenadores que mimaron a Messi hasta el último día y en distintas épocas. En cambio, Luis Enrique, claro que quería contar con Messi, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo quería ir probando nuevas cosas, distintos métodos de juego, además que quería deshacerse de otros jugadores veteranos del equipo. Esto a Messi no le gustó. Los roces y diferencias entre Leo Messi y Neymar contra Luis Enrique crecieron a tal punto que el entrenador español tuvo los pantalones de sentar tanto a Messi como a Neymar en 3 partidos de la liga, partidos que Luis Enrique ganó sin ellos. Sin embargo, las diferencias entre el Mesías del fútbol y Luis Enrique se resolvieron rápidamente. Pero 2 personas de carácter y 2 personas con una fuerte presión encima, pues también pueden cometer un error. Jugamos el 2 o 3 de diciembre, me parece, de enero, no me acuerdo bien. Y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí que bueno, que nos duró un tiempito, pero después con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta... Se solventó, se arregló, ningún problema. Leo ha sido un jugador único y siempre lo he dicho. Leo entendió el sistema de Luis y ahora la MSN daba el inicio a su reinado en Europa. El tiki-taka español que Guardiola popularizó ahora regresaba al Barça de la mano de Luis Enrique. A esto sumándole la furia encendida de aquel triángulo de la MSN. Así se catapultaban al glorioso y último triplete de aquel tan añorado Barça. Era oficial, Luis Enrique se graduaba ya como entrenador leyenda y allí estaba compartiendo en el campo junto a la princesa de Cataluña, sí, su pequeña hija Xana, quien se robaría la mirada del mundo ondeando la bandera de su tierra. Esto mientras su padre sonreía al fin con una felicidad plena. Luis Enrique fue un gran jugador, pero como técnico estaba dejando su verdadera gran huella. Cosechó otro triplete
triplete más con el club, pero esta vez fue un triplete español en el 2016, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Sin embargo, para el 2017 ya los roces con Luis Enrique no serían con sus jugadores, sino con la presidencia y socios del equipo. Ya a Luis Enrique no le daban las libertades que en un inicio sí poseía, además de negarle algunos fichajes que pedía. Pero lo que quebró todo fue el mal manejo del presidente del Barça para ese entonces. Visionariamente Luis Enrique sabía que el Barça era una olla de presión que estallaría en cualquier momento a nivel económico. Por ello luego se marcharía en el 2017 después de meterle el 6-1 al PSG, la remontada más histórica del Barcelona. Así finalizó su legendario ciclo como entrenador blaugrana. Desde allí, como sabrán, el club iría decayendo, mientras que Luis Enrique asumiría nuevos retos. Para el 2019 recibiría con honores el llamado de su tierra para dirigir a la selección española. Claro que daría el sí. Y cuando todo pintaba para bien, recibe el golpe más duro de su vida. La famosa y tierna princesa de Cataluña se le iba de sus manos a tan solo 9 años de edad. La tan amada Xana Martínez partía de este mundo tras un voraz cáncer que la desvaneció por completo en apenas 5 meses. Este es el más puro y crudo dolor para cualquier padre. Es un horror al orden natural de la vida. Hay padres que no logran superar este tipo de pérdidas, padres que están muertos en vida y que más nunca logran reponerse a ello. Sin embargo, Luis Enrique sería una admirable excepción a esta regla. Miren la filosofía del señor Luis. Él, claro que tuvo y siempre tendrá su momento de duelo, pero él, en vez de ahogarse en una oscura depresión, prefiere recordar a su pequeña Xana de esta semejante manera. Escuchemos algunas de sus palabras. Con esto que me ha sucedido me puedo considerar como un afortunado o un desgraciado. Yo he decidido considerarme como un afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos 1000 recuerdos de ella, cientos de videos y demás cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Xana hasta que llegué a casa y le dije: mamá, tienes que poner fotos de Xana. Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual sí, porque yo pienso que Xana todavía nos ve. Ella sigue mirándonos. Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado. Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos 1000 recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije: ¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá? No puedo. Mamá, tienes que poner a Xana. Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto? Es de admirar la manera en cómo este señor ha asumido la pérdida de su pequeña, una filosofía que de seguro hoy estará ayudando a tantísimos padres que habrán pasado o estén pasando por lo mismo. En honor a su pequeña, el legendario Luis Enrique hoy sigue adelante, dándonos una cátedra no solo de fútbol, sino de cómo verdaderamente vivir. Con su pequeña Xana en su corazón, Luis Enrique toma su carrera como entrenador. Dirigió a España durante 4 años con aciertos y desaciertos. Polémicas iban y venían por su presunto favoritismo en convocar a más figuras del Barça por encima del Real Madrid. En medio de estas polémicas supo llegar a la semifinal de la Euro, cayendo contra Italia, y luego llegó a la final de la Nations League del 2021.
año, cayendo ante Francia con un polémico gol fuera de lugar de Mbappé. El Mundial de Qatar llegaba al año siguiente y España prometía. Comenzaron goleando a Costa Rica 7-0. Se confiaron y empataron contra Alemania y luego perdieron contra Japón. Estuvieron a un pestañeo de no pasar de la fase de grupos. Sin embargo, en octavos los marroquíes daban su primera sorpresa eliminándolos en los penales. Luis Enrique supo que había culminado su ciclo con la selección. Ahora para la temporada del 2023-2024, Luis Enrique, ya con todas las cicatrices de la vida, se sentía preparado para dejar su tierra y dirigir a un equipo desde afuera. El reto sería agarrar a un semi-muerto PSG de los jeques cataríes y convertirlo en un verdadero proyecto deportivo. Luis Enrique llegaba en los últimos meses de Mbappé como ya la única figura del equipo. Tanto Messi como Neymar habían huido de esa jaula repleta de egos. Como sabrán, Luis Enrique no titubea cuando se trata de poner a las estrellas en su lugar. Ya venía de hacerlo con Messi y Neymar en el Barça, ahora lo haría con el mismísimo Mbappé en su propia casa. Luis Enrique encaraba a Kylian y le diría que debía convertirse en el verdadero héroe del equipo, y no en un héroe de boca, sino un héroe dentro del campo. Incentivar a sus compañeros, atacar cuando se debía atacar, pero también bajar a defender cuando notoriamente a Kylian le costaba. Veamos lo siguiente. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marque a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomwani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias. Mbappé, a pesar de la mano que le tendió Luis Enrique, se iría por la puerta de atrás tras estas palabras. El PSG aparentemente quedaba desamparado sin su máxima estrella. Al irse Kylian y de la mano de un experimentado Luis Enrique como entrenador, el Paris Saint-Germain comenzaría a hacer mejor las cosas. Luis Enrique le diría a los jeques: creemos un verdadero proyecto, no nos fijemos ya en fichajes de puras estrellas sobreinfladas, no, trabajemos con lo que tenemos. Si necesitamos a alguien, busquemos a quienes verdaderamente puedan hacer el trabajo. Cuando Kylian se fue, los rumores de fichajes millonarios volverían a crecer, pero no, esta vez optaron por hacer lo que debían hacer. Ficharon a figuras o cracks que vienen en ascenso. Por ejemplo, para reemplazar a Mbappé se traerían al trabalengua de Xvicia Kvaratskhelia, quien venía de hacer historia en el Napoli. Junto a él también llegaron otros jóvenes de la talla como Joao Neves, Desiré Doué y el ecuatoriano William Pacho, esto acompañando a las figuras que ya estaban, como por ejemplo el niño malo de Dembélé, también al capitán Marquinhos, a Achraf Hakimi, a Donnarumma en la portería y a las demás figuras restantes. Con este vestuario el París se deshizo de las estrellas
estrellas más top del planeta y se quedó solamente con los únicos que se querían poner al escudo por delante. Luis Enrique junto a los jeques crearon al fin a un verdadero equipo. Maduramente aceptaron de que si querían conquistar la gloria en el fútbol debían hacerlo jugando y no desde el ego, sin depender de aquellas superestrellas individuales. Repasemos un poco la presente Champions del Paris Saint-Germain, la Champions que los ha llevado a su tan soñada gran final. El PSG comenzó en un grupo complicado, enfrentándose a equipos como el Borussia Dortmund, el AC Milan, el Newcastle, el Liverpool y al mismísimo Manchester City. Sin embargo, sufrió tropiezos como una derrota 2-0 contra el Arsenal en la fase de grupos o de liga y un empate 1-1 contra el PSV. A pesar de estos obstáculos, el equipo mostró solidez. Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé se montarían la clasificación de las fases finales al hombro. El París logró avanzar a cuartos de final por primera vez en 3 años, destacando victorias claves como el 1-0 en la vuelta ante el Liverpool en octavos de final, obligando a los ingleses a irse a penales. Donnarumma se vestiría de héroe y poco a poco el París se estaba convirtiendo en la sorpresa de la Champions. En cuartos de final el PSG se midió ante el Aston Villa, un rival inglés que sí dio pelea. Tenían al Dibu bajo los 3 palos, imagínense. En el partido de ida los parisinos ganaron 3-1 con un semejante golazo de Desiré Doué, imitando en su cara la celebración de Mbappé. Kvaratskhelia con un perfil de derecho decidió mejor optar por su zurda para reventar la red y Dembélé magistralmente se la filtra a Nuno Méndez, quien engancha y también revienta la red al minuto 92. Era un hecho, el París se estaba convirtiendo en un equipazo, pero en el partido de vuelta por poco y se confían. Cayeron 3-2 en un duelazo de infarto. Donnarumma una vez más se convertiría en el héroe, salvando al equipo con paradas cruciales para así asegurar el pase por un global de 5-4, mientras que Hakimi y Nuno Méndez aportaron los 2 goles que los mantuvieron vivos. En semifinales el PSG se enfrentaría a su viejo demonio, sí, el Arsenal, ese mismo equipo que los reventó 2-0 en la fase de liga al inicio del torneo. Ahora se verían las caras nuevamente en plena semifinal, pero esta vez los parisinos no estaban dispuestos a tropezarse con la misma piedra, no. Sin mucha sorpresa en Londres, los parisinos impusieron 1-0 con un golazo de Dembélé, quien al fin pudo redimirse a él mismo. Recordaría aquel fatídico error con aquella Barcelona de Messi. Un Dembélé quizás odiado por muchos y amado por otros, pero al fin de cuentas ha madurado y al fin se le ve más enfocado en su deseo de trascender con el balón. En esta temporada lo hemos visto exprimir su velocidad, visión de juego y olfato de gol. En el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes, lo que presenciaríamos sería un espectáculo. El pupilo de Guardiola, Mikel Arteta, planeaba una remontada, pero el París ya venía de sufrir todas las arremetidas del Real Madrid y el Barça en años pasados. No estaba dispuesto a comerse otra remontada más, no, sino al contrario, llegaban dispuestos a enterrar a un Arsenal que pintaba como claro favorito a la final. Al minuto 3 Donnarumma sacaría una clara pelota de gol. Al minuto 26, tras un rechace, la pelota le quedó servida a Fabián Ruiz para que se mandase un fusilazo de zurda. El París abría el marcador y suma a 2 la ventaja global. El Arsenal lo intentaba, pero Donnarumma se sentía como un bufón en su pleno prime. No había pelota que no parara. Sin embargo, David Raya no se quedaría atrás.
días, el portero del Arsenal al minuto 67 pararía un penalazo tras una mano dentro del área, invitando a los del Arsenal a soñar. Pero dichos sueños se derrumbaron cuando Hakimi, con asistencia de Dembélé, anotaba el 2-0 de la noche, 3-0 en el marcador global. Saka al minuto 76 descontaba, pero que va, el París ya había sellado su boleto a la gran final. Ahora el PSG, sin todo el derroche de dinero y únicamente jugando bien a la pelota, está a un paso de la verdadera gloria. Al PSG no le faltaban esas exorbitantes figuras, no, al PSG lo que siempre, pero siempre le faltó era un gran entrenador que le transmitiera su legado al equipo. Y Luis Enrique había llegado allí para cambiar la historia. El próximo 31 de mayo disputará su segunda final de una Champions como técnico. Esto a 10 años de su primera en el 2015. Que no le quepan dudas que el París lo dejará todo en esa final, y más en honor a los recuerdos de su pequeña Shana. Yo tengo un recuerdo increíble porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas. Y recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Fútbol Club Barcelona en el campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el Paris Saint-Germain. No estará mi hija, pero no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. Y tengo la motivación de continuar adelante con lo que la vida me da, a través de compartirlo con mi familia y de... todos nos gustan las cosas bonitas y felices, pero en la vida forma algo muy importante, que es también saber superar las desgracias y las cosas que no nos gustan. El Inter de Milán sabemos que sí, vienen fuertes, pero cuando se juega con el corazón, todo, pero todo es posible. Mis mejores deseos al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en esta final. Y en honor a semejante final que se nos viene, hoy hemos conocido su legendaria y admirable historia.